Buenos días. Hoy es miércoles 24 de junio y hoy interrumpimos el ritmo de la Semana de la Humildad para celebrar una fiesta que en realidad es la más perfecta de toda la semana, la Natividad de San Juan Bautista, porque Juan Bautista es la figura más humilde de todo el Nuevo Testamento, y no porque se rebajara artificialmente, sino porque tenía una claridad sobre sí mismo que pocas personas han tenido en la historia de la humanidad. Sabía exactamente lo que era y sabía exactamente lo que no era. Y desde esa claridad pudo hacer lo que vino a hacer sin confundirse nunca con lo que señalaba. Vamos a las lecturas. Primera lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 49. Escúchenme, islas, atiendan pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre materno, desde las entrañas de mi madre pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada y me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha bruñida y me guardó en su aljaba. Y me dijo, tú eres mi siervo, Israel, por medio de ti me glorificaré. Y yo pensaba, en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad el Señor defendía mi causa, mi recompensa la custodiaba Dios. Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el vientre como siervo suyo para que le devolviera a Jacob, para que le reuniera a Israel. He sido glorificado a los ojos del Señor, y mi Dios era mi fuerza. Es poco que seas mi siervo para restablecer las tribus de Jacob y traer de vuelta a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios. Salmo 138. Te doy gracias porque me has plasmado portentosamente. Señor, tú me sondeas y me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Te doy gracias porque me has plasmado portentosamente. Tú creaste mis entrañas, me tejiste en el seno materno. Te doy gracias porque me has plasmado portentosamente, porque son admirables tus obras y mi alma lo reconoce agradecida. Te doy gracias porque me has plasmado portentosamente. No desconocías mis huesos cuando en lo oculto me iban formando y entretejiendo lo profundo de la tierra. Te doy gracias porque me has plasmado portentosamente. Segunda lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. En aquellos días, dijo Pablo, Dios suscitó como el rey a David, en favor del cual dio testimonio diciendo, encontré a David, hijo de Jesé, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos. Según lo prometido, Dios sacó de su descendencia un Salvador para Israel, Jesús. Juan predicó a todo Israel un bautismo de conversión antes de que llegara Jesús. Y cuando Juan estaba para terminar el curso de su vida, decía, yo no soy quien piensan, pero miren, viene uno detrás de mí, a quien no merezco desatarle las sandalias de los pies. Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y todos ustedes los que temen a Dios, a ustedes se nos ha enviado esta palabra de salvación. Palabra de Dios. Evangelio. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 57 al 66 y el 80. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y se alegraban con ella. A los 8 días vinieron a circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías como su padre. Pero la madre intervino diciendo, no, se va a llamar Juan. Y le dijeron, ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaron por señas al padre cómo querían que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Y todos se quedaron asombrados. En ese momento se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y se comentaban todos estos hechos por toda la montaña de Judea.
Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo, ¿qué será este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño crecía y se fortalecía en el espíritu, y vivía en lugares desiertos hasta los días de su manifestación a Israel. Palabra del Señor. Pon atención a la escena del nacimiento de Juan. Los vecinos y parientes vienen a circuncidar al niño, y naturalmente asumen que se va a llamar Zacarías como su padre. En esa cultura, el nombre del padre era lo que daba continuidad, identidad, pertenencia a un linaje. Era lo más natural del mundo. E Isabel dice que no, no, se va a llamar Juan. Y ellos se quedan desconcertados. Ninguno de sus parientes se llama así. No hay precedente, no hay tradición que respalde ese nombre. No hay razón familiar que lo explique. Y entonces van a Zacarías, que lleva meses mudo desde que dudó del ángel. Y él pide una tablilla y dice 4 palabras. Juan es su nombre. No dijo, pensamos llamarlo Juan. No dijo, quizás podríamos considerar. No dijo, les presento mis razones. Dijo, Juan es su nombre, declarativo, definitivo, sin negociación. Y en ese momento de obediencia total a lo que el ángel le había dicho meses antes, en ese momento de rendición completa al plan de Dios, aunque no lo entendiera del todo, a Zacarías se le suelta la lengua. Y lo primero que hace con su voz recuperada es bendecir a Dios, no quejarse de los meses de silencio, no explicarse ante los vecinos, no justificarse, bendecir. Esto es la humildad en acción, el que recibe de vuelta lo que perdió y lo primero que hace con ello es darlo. Y ahora pon atención al nombre, Juan, en hebreo Yohanan, que significa Dios ha hecho gracia. El nombre de Juan es una declaración de humildad antes de que se pueda decir una sola palabra. Su identidad misma apunta hacia afuera de sí mismo, hacia la gracia del que no viene de él, sino del que pasa a través de él. Y eso es exactamente lo que Juan vivió durante toda su vida. Nunca confundió el dedo con la luna. Nunca se convirtió en el centro de lo que señalaba. La segunda lectura lo dice con precisión extraordinaria. Cuando Juan estaba para terminar el curso de su vida, él decía, yo no soy quien piensan. Pon atención, Juan estaba en el pico de su popularidad. Toda Judea había ido a escucharlo al desierto. Fariseos, publicanos, soldados, gente común, todos. Jesús mismo dijo que no había nacido de mujer nadie más grande que Juan. Y en ese momento de mayor visibilidad, la definición que da Juan de sí mismo es, yo no soy. Yo no soy el Cristo, yo no soy Elías, yo no soy el profeta, yo no soy quien piensan. Eso no es falsa modestia, es la claridad más extraordinaria que existe. Saber lo que no eres en el momento en que todos te están diciendo que eres algo más. Déjenme ponerlo en términos cotidianos, porque esto nos pasa todo el tiempo. Hay personas que durante un tiempo son muy útiles en un lugar, en su familia, en su trabajo, en su comunidad, y esa utilidad empieza a generar reconocimiento, y el reconocimiento empieza a generar una identidad nueva. Y poco a poco, esa persona deja de ser alguien que hace algo útil para convertirse en alguien que necesita ser reconocida por ser útil. El centro de gravedad se movió. Ya no está en el servicio, está en el reconocimiento. Y cuando el reconocimiento no llega, cuando alguien más ocupa el espacio, cuando las circunstancias cambian y ya no son tan necesarias, hay una crisis de identidad, una sensación de que algo se perdió. Lo que se perdió no fue la utilidad, fue la confusión entre la utilidad y la identidad. Juan nunca tuvo esa confusión, porque su identidad no dependía de lo que hacía, dependía de quién lo llamó desde el vientre de su madre. Y desde esa identidad anclada en Dios y no en el reconocimiento humano, podía hacer su trabajo con una libertad extraordinaria.
Y cuando llegó el momento de disminuir para que Cristo creciera, lo hizo sin crisis, sin resentimiento, sin necesitar que alguien le explicara el porqué. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. 4 palabras, toda la humildad del mundo en 4 palabras. Y hay algo más en la historia del nacimiento de Juan que quiero que vean. La pregunta que se hacían los vecinos después de todo lo que habían visto. ¿Qué será este niño? Y el Evangelio no responde esa pregunta inmediatamente. Solo dice, porque la mano del Señor estaba con él. Y después, el niño crecía y se fortalecía en el espíritu, y vivía en lugares desiertos hasta los días de su manifestación a Israel. Pon atención a eso. Entre el nacimiento extraordinario y la manifestación pública hay años de desierto, años que el Evangelio resume en una sola frase. No sabemos qué pasó en esos años. No tenemos anécdotas del Juan adolescente. No tenemos sermones de Juan joven. Solo sabemos que crecía y se fortalecía en el espíritu en silencio, en el desierto, lejos de la audiencia. Y ese desierto no fue el precio que Juan pagó para poder hablar después. Fue la formación que hizo posible que cuando hablara, dijera algo que valiera la pena escuchar. La humildad tiene un desierto, un periodo donde nadie ve, donde no hay reconocimiento, donde el crecimiento es interior y silencioso, donde lo que se forma no es la imagen pública, sino el espíritu. Y hay personas que tienen miedo del desierto, que necesitan la visibilidad constante para sentir que están creciendo, que interpretan el silencio como estancamiento. Y la historia de Juan dice lo contrario. El desierto es donde se forma lo que después puede señalar al Cordero de Dios sin confundirse con él. Y la primera lectura de Isaías cierra todo con algo que es el corazón de la fiesta de hoy. El siervo del Señor dice, el Señor me llamó desde el vientre materno, pronunció mi nombre, me hizo flecha bruñida y me guardó en su aljaba. Pon atención a esa imagen, una flecha guardada en el aljaba. Una flecha en el aljaba no hace nada visible, no vuela, no golpea, no produce ningún efecto observable, pero está siendo guardada, preparada, lista. Y cuando el arquero decide el momento, la saca y vuela, y llega exactamente donde tenía que llegar. La humildad de Juan es estar en la aljaba en el tiempo que fue necesario, sin impaciencia, sin intentar salir antes de su tiempo, sin necesitar demostrar que era una buena flecha antes de ser lanzada, confiando en que el Señor que lo formó desde el vientre sabía exactamente cuándo era el momento. La humildad no es pereza disfrazada de espera, es la confianza activa de una flecha que sabe que el arquero sabe lo que hace. Y antes de cerrar, quiero que vean la conexión con esta semana de humildad que hemos estado construyendo. Lunes, vimos la viga en el ojo, la humildad que trabaja primero en lo propio. Ayer vimos la carta abierta ante el Señor, la humildad que pone lo que aplasta frente a Dios. Hoy, Juan Bautista, la humildad que sabe lo que es y lo que no es, que puede ser flecha guardada en el desierto sin perder la claridad de su misión, que cuando llegue el momento puede señalar sin confundirse con lo que señala. Y esos 3 ángulos se necesitan mutuamente. No puedes señalar a Cristo si no has sacado la viga de tu propio ojo. No puedes ser flecha en la aljaba si no has abierto ante el Señor lo que te aplasta. Y no puedes hacer ninguna de las 2 cosas si no tienes la claridad de Juan sobre lo que eres y lo que no eres. La humildad completa es la que trabaja en lo propio, lleva lo difícil a Dios y sabe su lugar con tanta claridad que puede señalar hacia afuera sin perderse. La frase que te llevas hoy es esta: yo sé lo que soy y sé lo que no soy, y desde esa claridad puedo señalar sin confundirme con lo que señalo. Una vez más despacio. Yo sé lo que soy y sé lo que no soy.
y desde esa claridad puedo señalar sin confundirme con lo que señalo. Mañana seguimos, San Pedro y San Pablo, y algo sobre la humildad que cae y se levanta, y me parece que es exactamente lo que muchos necesitan escuchar. ¿Por qué Pedro pudo ser piedra después de haber negado 3 veces? ¿Y qué tiene que ver esto con la humildad que no se destruye cuando uno se equivoca? Que tengas un miércoles lleno de luz. Sé de luz.